34, versículo 27. Cuando lo tenga se me pone de pie y me regala un fuerte amén. 34, 27. Vamos a leer unos versículos y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. ¿Lo tenemos todos? Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, para que conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y a Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Inclinemos nuestro rostro y pidamos la bendición. Que Dios sea el que hable en nuestra vida. Buen Dios y Padre, estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por esta tarde que nos has permitido una vez más, Señor, poder, Señor, compartir esa palabra con cada uno de mis hermanos. Pido, Señor, que sea su Santo Espíritu tomando el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora, Señor, no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, vamos a hablar sobre lo que es el pacto renovado. Eso quiere decir de que ya ha habido antiguamente ese pacto escrito en las tablas de la ley. Y habla renovado porque después de ese pacto se habla de que Moisés, cuando Dios le dio las tablas de la ley escritas con el dedo de Dios, Moisés quebró esas tablas. Las quebró de furia, de enojo, al ver de que el pueblo se había vuelto a la idolatría. El pueblo que Moisés había dejado después de sacarlo de Egipto para llevarlo al desierto del Sinaí, al ver de que Moisés no llegaba, porque dice allí que estuvo 40 días con Dios, dijeron: Moisés ya se murió, a ver qué le pasó, pero hagamos un Dios. Entonces comenzaron a hacer el becerro de oro. Ese becerro que ellos llamaban su Dios era parte de la idolatría, que ellos estaban acostumbrados a tener y adorar allá en Egipto. Porque recordémonos que en Egipto el faraón y todo su pueblo egipcio era pagano. Ellos tenían muchos dioses. Así es que el pueblo ya se había acostumbrado a vivir en idolatría junto con Egipto, junto con el pecado. Egipto simboliza el pecado, dijimos. Entonces, como ese pueblo venía acostumbrado, cuando salieron de allá, les hacían falta los dioses. Y como cuando se vinieron de Egipto, venía un montón de gente que no era del pueblo de Israel. Venían varios idólatras. Y esa gente idólatra introdujo el temor en Aarón. Y le dijeron a Aarón: vos sos el líder, así es que nos vas a hacer un becerro, un Dios que pueda guiarnos por el camino. De hecho, querían regresar a Egipto. Entonces Aarón vino y les pidió las joyas de oro y todo, y hizo ese becerro. O sea, Aarón fue cómplice de la idolatría. Y pasado el tiempo, Moisés regresó y llevaba las tablas de la ley, y al ver que se encontraban en un show, aventó las tablas de la ley y se partieron.
Entonces dijo, este pueblo no es digno de oír palabra de Dios, de oír estos estatutos. Así fue que esas primeras tablas ya no quedaron escritas ahí, ¿verdad? Porque las tablas o las piedras donde habían sido escritas con el dedo de Dios ya fueron partidas, quedaron sin ley. Porque Moisés así dijo, este pueblo no es digno de recibir palabra de Dios o las tablas del pacto de Dios. Así es que realmente nadie es digno de recibir la palabra de Dios, el pacto de Dios, el amor de Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Pero por el pecado, Dios tenía misericordia del pueblo. Y por eso Dios le dio una oportunidad más y escribió en otras tablas de piedra de nuevo el pacto, las leyes. Pero esas leyes dice de que ahora ya fueron escritas por Moisés. Ya Dios le dictó a Moisés y le dijo, escribe. Pero en el primer pacto dice de que Dios escribió con su dedo. Vámonos a esa cita allá en Éxodo 31. 31:18. Ahí mismo, atrásito un par de capítulos más. Dice, hablando sobre el becerro de oro que tiene el tema ahí, dice, y dio a Moisés, dice, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas, dice, con el dedo de Dios. Ahí está, donde el dedo de Dios escribió esos mandamientos para el pueblo, para que el pueblo conociera que tenían un Dios poderoso, un Dios grande, diferente al Dios de los paganos. Por eso hizo eso Dios, para que ellos conocieran el poder de Dios. Pero Moisés, al ver la idolatría de este pueblo, las quebró y dijo, no es digno este pueblo. Así que de nuevo viene Dios y le dice, vámonos ahí mismo en el 34 ahora, versículo 2, dice que le dijo a Moisés que como él había quebrado las tablas, versículo 1 del 34 dice, y Jehová dijo a Moisés, alístate 2 tablas de piedra como las primeras. Ahí está, ¿verdad? Las primeras ya no existían. Y escribiré, dice, sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Ahí le recuerda, las quebraste, Moisés. Ahora prepárate otras. Así es que le costó a Moisés preparar otras piedras como las primeras. Y dice el versículo 2, y prepárate, dice, pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Así es que Moisés tuvo que preparar otras tablas y llegó a donde Dios estaba, en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que Dios le diera de nuevo los mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios dijo, este pueblo no es digno de seguir viviendo. Dios quería matar a ese pueblo. Así es que Moisés le rogaba a Dios que tuviera misericordia del pueblo. Y así fue como logró que Dios volviera a escribir las tablas, en las tablas de la ley. De nuevo, ahora ya no con su dedo, sino a Moisés lo puso a escribir, le dijo, escribe. Iniciemos ahí en versículo 27, dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú. Ya no fue con el dedo de Dios, ¿verdad? Ya él estaba dictando y le dice, vas a escribir ahora en esas tablas. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras, dice, he hecho pacto contigo y con Israel. Ahí está, donde Dios hizo pacto, de nuevo, que los perdonaba y que deberían de cambiar su forma de vivir, apartarse de la idolatría, para que el pacto funcionara. Porque si no, el pacto no funciona. Recordémonos que un pacto es entre 2 o más personas. Y si uno falla, ya no está cumpliendo ese pacto. Así es que por eso le dijo a Moisés, escribílas, porque así he hecho el pacto contigo y con Israel. Así es que Moisés tuvo que escribir, y dice el 28, y él estuvo allí, dice, con Jehová
40 días y 40 noches. No comió, dice, pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Allí fueron escritos. Dios ahora le dictó a Moisés: escribí las tuyas. Ahora ya no las escribo yo, las vas a escribir tú para que aprendas. ¿Por qué? Porque él tenía la culpa, él las había quebrado. Así que ahora escribí. ¿Y cómo hizo? A ver, el poder de Dios fue el grande, porque no había lápices. Entonces, para escribir en las piedras no fue fácil, por eso que fueron 40 días. Él estuvo allí en esos 40 días escuchando la voz de Dios. Él dice que no comió. Eso es lo que dice allí. Entonces ayunó 40 días. Por eso dice allí que... Y él estuvo allí, dice, con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ahí está. Así es que cuando estamos en la presencia de Dios, el tiempo no se siente. El tiempo pasa y como nada. Entonces Moisés, supongo yo que no sintió esos 40 días. Pero quien lo sintió fue el pueblo, ¿verdad? Por eso ellos se volvían a la idolatría cuando quedaban solos, cuando no había quien les estuviera hablando del poder de Dios, de las maravillas de Dios. Entonces el pueblo estaba desviándose, estaba apartándose del camino de Dios. Así es que ahí renovó de nuevo el pacto Dios, y por eso es que el 34 tiene ahí el título de el pacto renovado. Entonces vuelve a renovar la ley, Moisés escribiéndola en las tablas, y la lleva al pueblo. Versículo 29 dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, dice, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés no había dado cuenta que la piel, dice, de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Hermanos, cuando usted habla con Dios, la vida del hombre cambia. Su vida es diferente. Se nota cuando usted tiene una buena relación con Dios, cuando usted camina de la mano con Dios. Por eso dice que Moisés venía de 40 días de ayuno. La presencia de Dios en la vida de Moisés era real, porque dice que ayunó 40 días y 40 noches. Y entonces, ¿qué hizo Moisés? Se llenó más del Espíritu, del poder de Dios, que de comida. Por eso es que es necesario no solo el alimento material, sino también el alimento espiritual. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña que a Moisés, no es que Moisés se había querido quedar esos 40 días. Dios le dijo: vas a escribir, no sé cómo vas a hacer, pero esas piedras están allí para que escribas. Entonces, como les digo, no había con qué escribir. Y para escribir en piedra no es fácil. Solo el poder de Dios. No, Dios le dio algún lápiz, pero ¿de cuáles lápices para escribir en piedra? Puro cincel. Pero el poder de Dios es grande, hermanos. Eso no lo ignoramos. Así es que Dios cualquier cosa le ha de haber dado a Moisés, pero lo tuvo ahí castigado 40 días y 40 noches. Pero dice Moisés que él ni cuenta se había dado, ¿verdad? Ni cuenta se había dado, dice, de que Moisés, que la piel de su rostro resplandecía. Así es que, hermano, cuando usted está en la presencia de Dios, la gente le nota. Cuando usted es constante en sus cultos, cuando usted es constante en la lectura de la palabra, Dios le da ese poder. Y la gente nota cómo camina, cómo habla. Ya no habla como antes, ha habido un cambio. Pero si Dios no ha producido cambio en nuestra vida, hay que preocuparse. Porque entonces Dios no ha obrado. Pero aquí dice de que Moisés tenía un rostro que resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Cuando usted habla con Dios, se siente diferente. Se siente en paz. ¿Por qué? Porque su carga la ha puesto delante de Dios, porque Él lleva nuestras cargas. Por eso es que Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar.
Entonces usted esa carga que usted tiene se la quita y la pone en las manos de Cristo. ¿Por qué? Porque Él nuestras cargas dice que ya las llevó en la cruz del Calvario. Así es que Moisés venía con ese rostro como nuevo, brillante, resplandecía, dice, pero él no se había dado cuenta. Versículo 30 dice ahí: y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés. Ahí está donde vieron a Moisés. Y dice, y he aquí, dice, la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Por qué? Porque sabían de que cuando resplandecía era el poder de Dios que estaba ahí. Porque ya Dios había hablado. Y cuando Dios hablaba, habían truenos, relámpagos, todo resplandecía. Se asustaban. Y por eso dice que vieron como a Dios en la cara de Moisés. Eso es lo que dice ahí. Y tuvieron miedo de acercarse a él. ¿Por qué era el miedo, hermano? Por la santidad que traía Moisés de estar con Dios. Porque eso es lo que trabaja Dios en nuestras vidas cuando usted tiene una buena relación con Él. Ese carácter santo, sin el cual, dice, nadie verá al Señor sin santidad. Así es que, hermanos, usted y yo deberíamos de tener esa comunión con nuestro Dios que nos acerca cada vez más a nuestro Dios. Para darnos cuenta de que Él es el único que puede cambiarnos ese carácter. Nadie más puede cambiarlo. Nadie más pudo haber hecho que Moisés tuviera ese rostro. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es el que lo hace. Así que Dios tiene el control. Y nadie más va a tener control de nuevo sobre un pueblo que Dios había hecho. Saben de que Dios hizo ese pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel no existía, pero Dios lo hizo de la nada, porque para empezar Sara era estéril. Eran ya viejos los dos y no podían. Así es que Dios hizo que ese pueblo naciera de la nada, donde ya no había lugar para que naciera un bebé. Él lo hizo en el vientre de Sara, por el poder de Dios. Así que, hermanos, usted y yo debemos de entender que no hay santidad en nadie más ni a dónde buscarla más que en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él la tiene. Porque Él es 3 veces santo y Él puede darnos esa santidad que nosotros no podemos buscar en nadie más. Nosotros no la podemos hacer. Podemos trabajar de la presencia de Dios en nuestras vidas esa santidad. Así que debemos de caminar como Moisés caminó con Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos bendiga. Para que el mundo note nuestro testimonio. Y el mundo vea la diferencia entre un cristiano y un mundano. Así que por eso dice allí que el pueblo tuvo miedo de acercarse a Moisés. Claro, usted y yo, en aquel tiempo nadie se podía acercar a Dios. ¿Por qué? Por el pecado que existía o existe aún en este tiempo frente a la presencia de Dios. Pero todo eso cambió. Ahora Dios nos acercó a su santidad, muriendo en esa cruz. Y si en aquel tiempo no se podían acercar por el pecado que existía, esa era la gran diferencia. Ahora Dios rompió ese velo. De ese velo vamos a hablar ahorita. De cómo Moisés tenía ese velo, dice que resplandecía, y dice que tenía que quitar ese velo para hablar al pueblo. Versículo 31, veamos ahí. Entonces Moisés, dice, los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Ahora versículo 32. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar, dice, con ellos, puso un velo sobre su rostro. Otra vez de nuevo el velo resplandeciente. Ese es el velo que el pueblo tenía temor de acercarse, porque ese velo
era la barrera, la diferencia, donde no podían acercarse a ellos. ¿Por qué? Porque volvía la gloria de Dios, la santidad de Dios en el rostro de Moisés. Eso no los dejaba acercarse. Igual que nosotros, no los dejaba Dios acercarnos a Jesús. Porque había una barrera, había un abismo que nos separaba. Pero ese abismo, ¿quién lo quitó? Cristo en la cruz. Y esa cruz fue el puente para llegar hacia Dios. ¿Por qué? Porque ahora dice la palabra allá en Hebreos capítulo 10, que ahora nosotros ya tenemos entrada directa a ese trono. ¿Por qué? Porque ese velo ya fue quitado. Así es que dice que estos hombres que caminan de acuerdo a la ley de Dios, ahora ellos todavía tienen ese velo. Sigamos viendo eso y avancemos ahí, versículo 33 dice: y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. 34. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Ahí está donde Moisés era el mediador entre el pueblo y Dios. En aquel tiempo Moisés era el mediador para hablar delante de Dios y delante del pueblo. El pueblo preguntaba algo, Dios venía y consultaba a Moisés. Cuando Dios decía algo, venía Moisés y se lo decía al pueblo. Así era, por eso era el mediador de aquel tiempo, de aquel pacto. Ahora hay otro mediador, ¿verdad? Sí. Jesucristo es nuestro mediador. Porque Él, por medio de Él, podemos llegar a Dios. Por eso la palabra nos dice de que no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo, hecho hombre. Allí quitó esa barrera y ahora esa entrada está directa hacia el trono de gracia de nuestro Dios. Entonces dice 35: y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía, dice Moisés, a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Entonces sabía el que era una reverencia hacia Dios. ¿Por qué? Porque no podía llegar tapado delante de Dios porque estaba hablando con el poder máximo. No había nada más alto que Dios. Y Moisés lo sabía y le debía respeto, le debía temor. Igual que nosotros le debemos a Dios ese temor, ese respeto, esa reverencia que tenemos que darle cuando estamos en este lugar, cuando estamos hablando con Él. Necesitamos hablar con Él como si lo tenemos a la par o enfrente. Hay una reverencia. Por eso es que cuando se ora, muchos no inclinan su rostro, muchos están con los ojos abiertos. Y esa falta de respeto a Dios. ¿Por qué? Porque delante de Dios todos debemos de tener. Y debemos de respetar el poder de nuestro Dios. Bien, vámonos ahora allá a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 7. 2 de Corintios 3. Del 3 en adelante vamos a leer al versículo 7, vamos a ver si vamos al 18. 2 de Corintios 3, 18. Perdón, 3, 7 al 18 vamos a ver. Versículo 7 dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar, dice, la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Lo que está hablando ahí es de que Moisés vio la gloria de Dios. Moisés se llenó de la gloria de Dios, de la santidad de Dios. Y el pueblo no podía verlo ni acercarse. Así es que dice allí que esa gloria iba a perecer. ¿Por qué? Porque Moisés murió. Esa gloria se iba a terminar. Ahora, versículo 8 dice:
como no será más bien, dice, con gloria el ministerio del Espíritu. Ahí está, ¿verdad? Entonces está haciendo una diferencia en que la gloria que Moisés recibió de parte de Dios para poder escribir esas tablas y comunicarlas al pueblo era un ministerio perecedero. Ahora dice, ¿cómo no será? Dice, más bien con gloria el ministerio del Espíritu Santo. Lo que está diciendo es que el ministerio que Dios dio a Cristo y al Espíritu Santo no iba a terminar. Entonces es más digno de gloria, es lo que quiere decir. Por eso dice, ¿cómo? Es una pregunta ahí, hay un signo de interrogación y dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Entonces la gloria del Espíritu Santo es mayor que la de aquel tiempo, de aquel pacto que era perecedero. Entonces cuando viene el ministerio del Espíritu Santo, viene y ese ministerio no termina, es eterno, porque Dios es eterno, Jesús es eterno, entonces el Espíritu Santo es eterno, no pasa, son atributos de Dios. La santidad es otro de los atributos de Dios. Entonces reciben la misma gloria. La gloria de Dios es la misma gloria del Espíritu Santo y la misma gloria de Cristo. Sigamos avanzando ahí. Versículo 9 dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, refiriéndose al de Moisés, mucho más, dice, abundará la gloria, el ministerio de justificación. ¿Y quién nos justificó? Fue Cristo Jesús, ¿verdad? Así es que dice que abundará con más gloria el ministerio de la justificación, versículo 10. Porque aún dice, lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación, dice, con la gloria más eminente. La gloria de Dios es más eminente que cualquier otra gloria que haya habido en aquel tiempo. Porque en aquel tiempo fue dada la ley con gloria, pero ese ministerio quedó. Moisés murió, la ley pasó y Cristo la cumplió. Entonces ahora el ministerio es diferente, porque el ministerio ahora es del Espíritu, dice, y versículo 11 dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Ahí está. ¿Qué es lo que permanece, hermano? El Espíritu Santo y la palabra. Porque los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará, ¿verdad? Así es que eso es lo que está hablando ahí. Entonces dice el versículo 12, así que teniendo tal esperanza, dice, usamos de mucha franqueza. Y el 13, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Ahí está el punto donde Dios aclara de que el ministerio de Moisés iba a terminar y que por lo tanto era perecedero y no merecía, dice, tanta gloria, ¿verdad? Por eso que Dios sabía que al morir Moisés, si el pueblo se daba cuenta dónde estaba enterrado, iban a ir y lo iban a idolatrar. Por eso es que Dios le dijo, muere, súbete al monte Nebo y allá muere. Y de ahí nadie sabe a dónde le enterró. Así es que eso es lo que está diciendo ahí. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, dice, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él de aquello que había de ser abolido. Entonces la vista no tenía que estar puesta, lo que quería decir, en un hombre que iba a morir, iba a perecer. Entonces si ponían la vista en ellos, ellos iban a caer en ese pecado de idolatría. Por eso es que ahí habla también de la idolatría, de cómo el pueblo era idólatra. Así es que vamos avanzando, vamos a llegar hasta el 18, versículo 14. Pero el entendimiento de ellos, dice, se embotó. ¿Es lo que quiere decir embotado? Que cuesta que salga o que pase. Por eso si dicen algunos, yo estoy embotado. Así pasa cuando comemos mucha grasa. Entonces dice que así pasó, de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, dice, cuando lee el antiguo pacto, les queda el mismo velo.
no descubierto, dice, el cual por Cristo es quitado. Ahí está la diferencia. De cómo Moisés tenía que ponerse ese velo para que ellos no se clavaran en él, no se quedaran diciendo qué hermosura de Moisés, porque realmente la hermosura no era de Moisés, la hermosura era de la gloria de Dios que había puesto en Moisés, la gracia que él había puesto. Por eso que Dios le dijo con ese velo, que cada vez que llegara delante de él se lo quitara. Pero el pueblo sí tenía que observar ese velo. ¿Para qué? Para que su vista no fuera idólatra. Así que por eso es que le dice que el velo Moisés tenía que ponérselo. Eso es lo que dice. Pero dice, por Cristo es quitado. Cristo quitó ese velo. Y por eso les digo que ahora hay entrada directa al trono celestial, al trono de la gloria. ¿Por qué? Porque Cristo ya quitó ese velo. Cuando Él murió, dice que el velo del templo se rasgó. En ese templo estaba el lugar santísimo donde el sacerdote iba a ofrecer el sacrificio y no entraba nadie más. A ese lugar santísimo solo el sacerdote podía entrar, porque él hablaba con Dios, y si el sacerdote iba mal o en pecado, ahí moría. Y por eso es que dice la palabra de que en el vestuario del sacerdote iban unas campanitas, que si oían que esas campanitas sonaban, era porque el sacerdote había palmado, porque ya no salía, y esa era una señal. Y dicen que por eso le amarraban también un lazo, para poderlo jalar, porque no podían entrar ahí. Así es que ahora ese velo ya no existe. Usted y yo, por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, tenemos entrada directa al reino de los cielos. Ya no existe ese velo en el cual nosotros podamos estar usando más intermediarios que Cristo Jesús. Versículo 15 dice, y aún dice, hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Entonces, realmente, el judaísmo y muchas religiones leen a Moisés, leen la ley. Y dice que cuando se lee, hay un velo que no los deja entender o ver con claridad el poder y la misericordia de Dios. Lo que nosotros ya vemos cuando reconocimos a Cristo como nuestro Salvador. Por eso dice el versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Ahora usted y yo entienden de que ese velo ya no lo tenemos. Ya nosotros, el velo de nuestros ojos, de esa ceguera que no los dejaba ver o entender la palabra, ahora ¿quién la quitó? Cristo. Cuando usted y yo venimos al Señor, cuando usted y yo, Dios nos cambió, cuando nos arrepentimos y reconocimos a Cristo como nuestro Salvador. Por eso dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hay una venda que no deja ver o entender cuando usted y yo le predicamos a muchos. Ellos no entienden. Ellos dicen, no, eso es mentira, pero ay, otra vez voy a ver si lo recibo. Pero dice que en muchos está ese velo. Y en muchas sinagogas que se lee la ley, porque en el judaísmo siempre están esas sinagogas donde se lee la ley de Moisés. Igual que los otros pueblos árabes, donde ellos viven conforme a la Torah, a la ley, y la ley cada día de reposo. Así es que dice que ahí todavía está ese velo, hasta el día de hoy. Sigamos viendo, 17 y 18 para ir terminando, y dice, porque el Señor, dice, es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Por qué está hablando de que donde está el Espíritu, allí hay libertad? Porque lo que está diciendo que cuando usted y yo nos convertimos al Señor, o el mundo que recibe a Cristo se convierte al Señor, ese velo será quitado. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor es el que quita ese velo. Y cuando usted tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, cuando le recibe y que tiene ese sello, ahí Dios va a ser libre. Ahí le quita ese velo, ahí le quita esa ceguera que usted nunca oía la palabra. Pero cuando usted y yo muchas veces no oímos la palabra o no la entendemos, hay un velo. Pero no debería de haber ningún velo en nosotros, que ya tenemos a Cristo en nuestros corazones y el Espíritu Santo morando en nosotros.
Porque dice ahí que porque el Señor es el Espíritu, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Somos libres, pero en Cristo Jesús. Él nos hizo libres. No fue el hombre el que nos hizo libres, fue Cristo Jesús. El poder de Dios en nuestras vidas transformándolos. Había una transformación, porque usted y yo entendimos la palabra y escuchamos. Ya no teníamos ese velo y se nos aclaró, y ahora ya somos nueva criatura para Cristo. Terminemos el 18. Y dice, por tanto, dice, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, dice, la gloria del Señor, así la vemos nosotros, la gloria de Dios, como Moisés habló con Dios. La gloria de Dios, ahora que recibimos a Cristo, dice que como en un espejo clarito se nos ve. Eso es lo que dice, ¿verdad? Todos mirando a cara descubierta, dice, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Cómo la vimos? A través de la palabra, que nos abrió ese velo, a través del Espíritu Santo. Vemos claramente esa gloria de Dios. Por eso dice que esa gloria, o la palabra, cuando usted y yo la leemos y la entendemos, dice que ahí, ¿qué dice? Somos transformados, dice ahí, ¿verdad? La gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahí está, ¿verdad? Que es por el Espíritu del Señor que usted y yo buscamos esa santidad. Es por el Espíritu de Dios que usted y yo somos transformados y somos guiados a conducirnos en el camino de Dios. No es por mis propios pensamientos que yo voy a buscar la santidad o voy a buscar de Dios, no, es porque el Espíritu me está guiando. Porque para eso dijo Jesús, de que cuando Él se iba no los dejaba solos, sino que mandaba un consolador. Yo voy a rogar al Padre y les mandé a un consolador, o otro consolador, ¿va? Porque ya había uno que era Jesús. Ahora dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, Dios no enviaría al otro consolador. Y ese otro consolador era el Espíritu Santo de Dios, en el cual usted y yo le recibimos, y Él nos hizo libres y nos hace ver la gloria de Dios, dice, como en un espejo, y esa gloria de Dios, dice, a través del Espíritu Santo, nos transforma de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Así que, hermano y hermana, usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, el que nos guía a caminar, a buscar la santidad de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que de gloria en gloria vayamos avanzando hacia el reino de nuestro Dios. Así es que la palabra ya ha estado, hermanos. La gloria es para Dios. Dios siempre quiere hablar a nuestras vidas, y por eso cuando Dios habla, ya no tenemos ese velo, ¿verdad? Ya entendemos lo que Dios quiere hablar. Y la gloria es para Dios. Incline a su rostro y démosle gracias a Dios por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio esta tarde de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor. Te pido que bendiga la vida de los que están presentes en este lugar, los que no vinieron, y los que escuchan a través de este sonido y están a través de las redes, Señor. Que sea usted, Señor, el que se glorifique, Señor. El que quite ese velo de aquellos, Señor, que cuando se les habla o se les predica su palabra, Señor, puedan entender, Señor, y recibirle como su Salvador personal. Ahora oramos por aquellos que nunca han conocido a Cristo. En el nombre de Jesús le pido, Señor, que sea usted obrando en sus mentes, en sus corazones, Señor, para que puedan creer a lo que usted habla, Señor. Que pueda glorificarse usted, Señor, en la mente de aquellos que nunca le han recibido como su Salvador personal. Gracias, bendito Señor, por hablar a nuestra vida, por hablar al mundo entero, Señor, de que aún hay esperanza, Señor, de que su Espíritu Santo le puede dar, Señor, esa libertad en la cual nadie los puede hacer libres, sino solo el poder de nuestro Dios. Por eso le damos gracias, Señor, y le pido ahora, Señor, que si hay amigos que nunca han reconocido a Cristo como su Salvador personal, esta tarde pueden recibirle. Si usted nunca ha recibido a Cristo, ahora puede recibirle repitiendo después de mí esta oración y diciendo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios,
y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma el día de hoy, para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. Gracias, Señor, por el privilegio de esta noche, por aquellos, Señor, que oyeron ese mensaje y que la semilla, esa palabra, Señor, quedó sembrada en su corazón. Ahora le pido, Señor, que si hay necesidades en su pueblo, Señor, esta tarde usted pueda hacer la obra, Señor, pueda dar esa sanidad en aquellos que lo necesitan, Señor. A mi hermana Lupe, mi hermano Juan, Señor, en el nombre de Jesús oramos, Señor, para que sea usted bendiciendo su vida y poniendo en sus mentes, Señor, ese deseo en su corazón de que el único que puede cambiarles es usted, Señor. Gracias por esta tarde, Señor, que nos dio. Le pedimos, Señor, que nos lleve en el hueco de su mano y con su bendición, que nos cubra con su sangre, Señor,